Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a El Arte de Ser Tu Podcast con Araceli Sandoval, su host. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo superar un bloqueo creativo y por qué muchas veces el bloqueo creativo no está asociado con la falta de ideas. Hoy día te voy a estar mencionando por qué muchas veces nos bloqueamos creativamente y qué podemos hacer para salir de una situación en la cual no tenemos creatividad. Muchas veces hemos creído este mito de que la creatividad solamente es para algunas personas, sin embargo, yo tengo esta filosofía de que la creatividad nos pertenece a todos. Por ende, tú puedes ser creativo o creativa en lo que más te apasione hacer, ya que no depende de la carrera que tengas, tu hobby o tu pasión, ya que lo más importante es cómo tú utilices tu creatividad a tu favor y la apliques como un estilo de vida o en el ámbito también profesional. Antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas si estás mirando este video en YouTube o si me estás escuchando en Apple Podcast o Spotify, te invito a que me sigas para que no te pierdas de ningún episodio cada semana. Entonces, ¿qué es un bloqueo creativo? Un bloqueo creativo es una situación en la cual tú has estado creando, tú has estado haciendo algo, muchas veces está asociado con proyectos, con tareas, con actividades que tenemos, no solamente en el trabajo, en el estudio, sino que también sucede en nuestra cotidianidad, en la cual decimos, no tengo idea de cómo hacer esto, y automáticamente nos sentimos limitados. Por ejemplo, estás haciendo un contenido, estás haciendo un episodio de podcast, estás haciendo un video de YouTube, estás haciendo una receta, estás haciendo algo en específico en la cual tú automáticamente te sientes bloqueado. Esto quiere decir que ya no sabes qué más hacer o no sabes qué más crear. Si eres un artista, si eres un creador de contenido, si eres un empresario, si eres un emprendedor o si te dedicas a constantemente crear, muchas veces habrás lidiado con el bloqueo creativo. Y siento que es algo que nos puede mucho abrumar, porque si somos personas que tenemos que estar sacando nuevas ideas, lanzando nuevas cosas, esto nos puede hacer sentir como si estuviéramos en una caja donde no hubiera salida. Sin embargo, el bloqueo creativo se puede solucionar y por ende hoy día vamos a estar hablando de cómo lo puedes superar. Primero, es importante identificar que el bloqueo creativo no está asociado con esta falta de ideas. Es una de las razones principales, sin embargo, yo considero que cuando uno se bloquea creativamente también tiene que ver muchísimo porque a veces tú te estás forzando a crear. ¿Cuántas veces has tenido una idea en mente, has tenido un proyecto que ya estás haciéndolo, ya tienes todo listo, pero te empiezas a forzar? O sea, de repente no tienes energía para hacerlo, de repente estás cansado ese día, estás cansada, no tienes como esta creatividad tan al 100%, pero aún así, como tú sabes que quieres hacerlo, que quieres sacarlo con todo, eso que quieres hacer, automáticamente te fuerzas a crear. Y esto es uno de los mayores errores que sucede como creativos. Y cuando digo como creativos es en general, como ya le dije al inicio, todos podemos ser creativos. Así que aquí rompemos el mito de que creativos son solo algunas personas. Cada vez que tú digas, ok, estoy creando algo, lo estoy haciendo desde la intención o lo estoy haciendo desde el forzar. Porque si lo haces desde el forzar todo el tiempo, no te vas a permitir conectar genuinamente con tu creatividad. Lo único que vas a hacer es como tu creatividad explotarla hasta el punto de que llegues a este burnout. Cuando entramos en este burnout ya no tenemos ideas, ya no tenemos energía, ya no tenemos ni siquiera esa misma chispa con la que comenzamos el proyecto, porque ya nos empieza a aburrir o nos empezamos a sentir que eso nos está generando mucha ansiedad, mucha sensación de estrés y automáticamente nos desconectamos de eso que estábamos creando. Así que ese es uno de los errores que debes de dejar de cometer. Forzar a crear. Empieza a ver a tu creatividad como algo que se tiene que estimular y desarrollar, pero al mismo tiempo tienes que verla como algo que tienes que cuidar. La creatividad es algo que se puede cuidar a través de buenos hábitos creativos. Uno de ellos son meditar, uno de ellos es conectar con la naturaleza. Un hábito de creatividad puede ser escribir, hacer journaling, entre mucho más. Tengo un episodio donde te hablo sobre cómo ser más creativos. Te lo voy a dejar aquí arribita o aquí abajito para que lo puedas ver, porque ahí te hablo a profundidad sobre qué hábitos de creatividad tú puedes empezar a hacer para estimular tu creatividad y también para conectar con ella. O también para recuperarla, porque cuando entramos en este burnout, muchas veces ya no nos sentimos creativos. Lo segundo es que identifiques qué tipo de bloqueo tienes de creatividad. Hay algo que a mí me gusta mucho porque yo lo diversifico en 3 partes que son el bloqueo espacial, el bloqueo mental y el bloqueo emocional. Yo soy fiel creyente que los bloqueos creativos no tienen que ver mucho con las ideas, sino que muchas veces son cosas más como emocionales, más mentales o hasta más espaciales. Empecemos por el bloqueo creativo que tiene que ver con lo emocional.
¿Cuántas veces hemos estado creando pero no nos sentimos bien emocionalmente? De repente estamos tristes o estamos angustiados, o estamos frustrados o estamos con mil y un pensamientos que nos hacen sentir mal y automáticamente no tenemos ganas de crear. Entonces eso puede ser una razón por la cual tú te estás bloqueando y por ende no estás creando. El segundo bloqueo tiene que ver con el bloqueo mental. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos limitantes, pensamientos negativos, que nos dicen todo lo contrario a lo que queremos lograr? Por ejemplo, estás creando un contenido y este pensamiento constante te está diciendo, uy, qué feo está ese contenido, mejor no lo lances, ¿quién lo va a ver? No es suficiente. Y empieza como este diálogo negativo que solo lo que hace es abrumarte y ya no querer hacer nada y por ende lo dejas ahí. Y tercero, es este bloqueo espacial, que muchas veces nos encontramos en un entorno que realmente no nos inspira. Y esto tiene que ver mucho con el lugar en el que te encuentres. Muchas veces estamos en lugares que realmente no nos inspira a crear. Entonces yo siempre recomiendo que cuando nos sucede alguno de estos bloqueos, hagamos lo siguiente. Por ejemplo, si tienes este bloqueo creativo mental, empieza a cultivar una buena comunicación contigo, un buen diálogo contigo. Empieza a hacerte consciente de esos pensamientos que te hacen sentir que no deberías seguir creando. Porque muchas veces en nuestra niñez o en nuestra adolescencia fue algo que nos ocurrió, que nos desconectó también de la creación. Muchas veces cuando hemos estado haciendo cosas, ha habido personas o situaciones, sobre todo que nos han hecho creer que no deberíamos ser creativos o que no deberíamos ser creadores. Entonces, date el permiso de que cualquier persona puede ser creativa, tú puedes ser creativo o creativa y tú puedes crear sin este miedo a ser juzgado o a ser juzgada. Porque esto es muy importante. O sea, cada vez que tu mente te diga, no lo hagas, déjalo ahí, no importa, a nadie le va a gustar, piensa en todo lo opuesto. O sea, esa creación que tú estás haciendo es una de las primeras creaciones que vas a seguir haciendo durante toda tu vida. O sea, nunca tengas como este miedo a que salga mal o a que salga feo. Más adelante vas a hacer mejores cosas y siempre tenga esta mentalidad de prueba y error. Si haces algo y de repente tuvo un error, lo puedes volver a hacer y lo puedes mejorar. De repente te equivocaste al decir algo, te equivocaste en una tipografía, te equivocaste en algo en específico, siempre recuerda que lo puedes mejorar y que puedes innovar. Porque parte de la creatividad es innovar. No es que te vas a quedar en un solo lugar y ahí terminó todo. No, o sea, tú tienes la oportunidad de siempre reinventarte. Por ende, nunca te sientas insuficiente, nunca te sientas que no deberías hacer lo que te gusta, porque mereces mostrar tu trabajo. Mereces que más personas conozcan de lo que haces y mereces que tu vida sea una vida creativa sin límites. Ahora, ¿qué pasa si tienes el bloqueo creativo emocional? Acá es importante que puedas reconocer cuál es esa emoción predominante que te está haciendo sentir insuficiente o te está haciendo sentir que no tienes ganas de crear o que te sientes limitado a la hora de crear. Puede ser que tengas mucho estrés, que puedas tener angustia, que puedas tener enojo, ira, tristeza por una situación específica y de acuerdo a esa emoción vas a poder determinar qué situación sucedió para que te haga sentir de esa manera. Y así es como vas a empezar a escarbar sobre esa emoción y vas a llegar al punto de origen, al punto de la raíz. Muchas veces nos sentimos así porque pasó algo en el trabajo, porque pasó algo en nuestra vida en general. Entonces es bueno que tú puedas detectar qué situación generó esa emoción que por ende no la puedes soltar. Y luego de haberla reconocido, vas a soltarla y vas a transmutarla. Porque estas emociones son maestras. Yo considero que ninguna emoción es negativa, ya que al final las emociones lo que nos vienen a enseñar es a poder sentirlas y a poder entender por qué nos estamos sintiendo de esa manera. Entonces, si tienes ira, recuerda cuál fue esa situación que te hizo sentir ira y cámbiala por todo lo opuesto. Lo opuesto a la ira es la serenidad. Entonces, empieza a cultivar la serenidad en tu vida si sueles tener muchos episodios de ira o de repente eres una persona que tiene muchos episodios de tristeza. Empieza a cultivar la alegría, la felicidad, a hacer cosas que te hagan sentir feliz y bien y así vas a poder empezar a conectar con tus emociones de una mejor manera, a comprenderlas. Siento que muchas veces a nosotros como seres humanos no nos han enseñado a cómo entender nuestras emociones y por eso hasta nos cuesta un montón escucharlas, pero yo soy fiel creyente de que tú tienes que escuchar tus emociones y también permitirte sentirlas. Tengo un episodio, acá abro paréntesis, que se llama Permítete sentir y ahí hablo todo sobre emociones. Ahí te voy a dar como un paso a paso de cómo tú puedes escuchar tus emociones y también soltarlas o transmutarlas. Yo considero que cada emoción es mágica, entonces llegan a nuestra vida por una razón y también nos pueden ayudar muchísimo a crecer. Entonces te dejo aquí abajito el episodio.
Ahora, ¿qué pasa si tienes el bloqueo creativo espacial? A mí me pasaba un montón de que yo antes tenía un lugar que no era tan creativo y a mí me hacía sentir muy bloqueada. Entonces acá tienes dos caminos, dos vertientes. Una, puedes irte a lugares que te inspiren creatividad, entonces puede ser un museo, puedes ir a trabajar fuera en una cafetería creativa, puedes irte a un coworking que es creativo, o la otra opción es que decores tu hogar, que decores tu espacio, que lo hagas súper visual, que lo hagas súper creativo, que lo hagas a tu estilo, o sea, lo que tú creas que es creatividad. Si tú crees que son colores, está súper bien. Si tú crees que tiene que ser minimalista, está súper bien. Pero lo que tú sientas que a ti te va a hacer sentir más creativa o más creativo. Eso es algo demasiado lindo porque es como crear tu área creativa, tu zona creativa y definir qué es para ti la creatividad, porque al final la creatividad para todos es muy diferente. Para mí la creatividad pueden ser colores encendidos, colores pasteles, o puede ser que sean colores más oscuros, más blancos o más grises. Depende de nosotros. O sea, cada uno tiene la libertad creativa de elegir cómo ve la creatividad y cómo decide vivirla. Y cómo expresarla también. Todos tenemos este lado tan único, tan mágico de expresar nuestra creatividad de nuestra manera y nunca deberíamos sentirnos limitados a hacerlo de una sola manera porque creemos que es lo ideal o lo que deberíamos hacer, porque eso lo único que hace es también limitarnos a crear. Ahora, el tercer y último tip es que ¿qué pasa si luego de todo esto que hemos hablado sobre cómo superar este bloqueo creativo, llegas a la conclusión de que en realidad tu bloqueo creativo es por la falta de ideas? Acá es algo bien interesante, porque muchas veces allá afuera hemos escuchado que te dicen, si tienes falta de ideas, busca inspiración. Aquí no, aquí quiero decir que no siempre funciona, porque muchas veces la falta de ideas no es porque no tengas información o no es porque tengas inspiración, es porque muchas veces nos infoxicamos. ¿Y qué es infoxicarte? Infoxicarte es llenarte de información innecesaria porque crees que tú deberías saber eso y lo único que genera es que ya no quieras accionar. Porque cuando tú te infoxicas suceden dos cosas. O te comparas o te vuelves más perfeccionista si ya lo eras antes. Porque ¿qué pasa cuando te comparas? Imaginemos que sucedió lo siguiente. Tú estabas viendo contenido en redes sociales, buscando tal vez en Pinterest, en Google, libros, un montón de cositas. Y lo que sucede es que, por ejemplo, viste un video en TikTok o en Instagram, un montón de videos sobre el tema del que querías hablar y ya te llegó un momento en que dijiste, no, es que estas personas lo están haciendo mucho mejor que yo, tienen una mejor edición, tienen una mejor manera de expresar sus ideas y yo creo que no lo voy a hacer. Entonces te empiezas a comparar y ya no quieres hacer eso que estabas creando. Y el otro escenario es que te vuelves más perfeccionista porque de repente estabas consumiendo mucho contenido de otros y tú dices, ya, yo también quiero llegar como a esta valla alta, porque te pones una valla alta cuando ves a otras personas cómo lo hacen. Y ya llega un punto en que empiezas a ser tan perfeccionista que ya ni lo quieres hacer. Tampoco porque sientes que no vas a poder llegar a esa expectativa tan alta que tienes. Entonces, acá es importante que cuides mucho la información que consumes. O sea, solo consume información del que vas a accionar y también que sea una información o esas ideas o esa inspiración que realmente conecte contigo. Porque muchas veces cuando consumimos contenido en general, no solamente en temas de internet, sino también en libros, revistas o de repente en plataformas, es importante que tú sepas que cada contenido va a conectar con diferentes personas. Entonces tú tienes que tener como este libre albedrío o también aprender a discernir de que va a haber cierta información que de repente no va a conectar contigo y eso está bien, mientras que otra información sí. Y algo que también a mí me encanta mucho hacer para buscar inspiración es buscar inspiración en cosas que yo considero que son creativas. Lo que decía hace un momento. Para mí puede ser creativo estar en la naturaleza, pero para ti debe ser creativo ir a un museo. De repente para mí la creatividad es jugar con mi perrita o ponerme a ilustrar algo en mi iPad, pero para ti de repente la creatividad es hacer Legos. Entonces es importante que tú también hagas una lista de cuáles son esas cosas que tú cada vez que haces, esas acciones clave, te hacen sentir más creativo y por ende va a despertar tu creatividad. Entonces, esto es algo súper, súper clave. Y ya, por ejemplo, luego de que ya descubrimos de que de repente te estabas infoxicando y todo, ¿cómo ahora puedo buscar inspiración de una manera más consciente, más determinada? Yo considero que la manera más sencilla de buscar inspiración es que sea muy específica, de algo clave y que te tomes un tiempo para hacer esa investigación. No necesitas caer como que
investigar un montón para hacer algo, porque también es importante que tú tampoco llegues a caer en este síndrome del impostor o en este análisis parálisis que muchas veces sucede, que sientes que todavía te faltan más cosas para hacer. Todos tenemos ahorita los recursos que necesitamos para iniciar a hacer algo, entonces eso que nunca sea una limitante. Y yo siento que la información que tú tengas ahora, esas ideas que ya tienes en mente, con eso puedes empezar, siempre y cuando también tú puedas validar esa información, ya sea en fuentes importantes y así, para que puedas también brindar una buena creación, también para que puedas brindar una creación que tenga algo fundamentado y así. Entonces eso, Sani, me ha encantado poder compartirte esta información porque para los que ustedes me conocen o para los que no me conocen porque es la primera vez que escuchan este episodio, yo soy coach de creatividad, directora creativa, entonces yo amo con todo mi ser hablar de creatividad. Entonces me encanta porque siento que es el segundo video que hago en YouTube de creatividad. Ya en el podcast, antes de que sea video, yo ya había hablado algunos episodios de creatividad. Así que me siento muy mega feliz de esto. Cuéntenme qué les pareció este episodio, los leo en los comentarios. Y algo acá muy importante que quiero decirles es de que la creatividad no solamente es para el ámbito de trabajo o el ámbito de estudio. La creatividad puede servirte muchísimo en tu vida, o sea, en tu cotidianidad, desde el hecho de que cocinas, desde el hecho de que estás amando a alguien, desde el hecho que estás creando algo para ti, algo muy genuino, estás pintando o estás paseando en la naturaleza, viajando. Entonces, la idea también de mi marca personal, de todo lo que hago acá, de todo lo que comparto en mis redes sociales, es que podamos considerar la creatividad como un estilo de vida. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo. Besitos. Chao, chao.